Muchas gracias, Pilar Vila. Y continuamos, ahora vamos con la ponencia de Tarlogi, que va a hablarnos sobre la ciberseguridad como ventaja competitiva, cómo generar confianza en clientes y proveedores. Y para eso le doy paso a Lilian Atkinson Orellana, que la tenemos por aquí, Global Business Development and Technology Innovation Manager. Aplauso para ella. Sube, sube. Hola, buenos días a todos. Y bueno, antes de empezar la charla, sí que quería agradecer a la cátedra pues, la invitación para poder estar aquí hoy delante de todos vosotros. Como veis, en esta charla vamos a hablar de ciberseguridad. Esto es un congreso de ciberseguridad y obviamente es nuestra temática, ¿no? Pero lo que yo quiero buscar con esta charla es que todos cambiemos un poco nuestra perspectiva. La ciberseguridad ya no debería de ser algo únicamente que tenemos que hacer para protegernos, sino que podemos llegar a considerarlo como algo que estratégicamente nos puede llegar a diferenciar de los demás. Así que vamos a empezar desde el principio, porque la ciberseguridad al final en lo que consiste es en que tenemos que tener claras cuáles son las principales prácticas que debemos de aplicar. También voy a hablar ligeramente de la parte de cumplimiento normativo, aunque ahí no me voy a detener mucho, porque sí que es cierto que a las empresas en nuestro día a día al final es algo que tiene un impacto importante desde el punto de vista de ciberseguridad. Por otra parte, vamos a hablar también acerca de la gestión de los incidentes. Por mucho que tengamos las mejores medidas de ciberseguridad, al final siempre va a pasar algo, con lo cual tenemos que estar preparados y tenemos que ser capaces de asumirlo y responder de una forma adecuada. Y finalmente, pues veremos cómo podemos aprovechar todo esto para generar confianza con nuestros clientes, proveedores y terceros. Así que empecemos hablando de buenas prácticas. De todas formas, aunque sí que veréis que vamos a hablar bastante sobre eso, me gustaría empezar hablando un poco acerca del contexto actual en el que estamos. 31.540 empresas españolas fueron víctimas de un incidente en 2024. Todas las estadísticas que os voy a enseñar aquí son recientes, son de 2024 y 2025. La verdad es que el número no es precisamente pequeño. Pero si tenemos en cuenta que el incremento de los incidentes que registraron fue del 43% de un año a otro, estamos hablando de que cada vez estamos viendo que están ocurriendo más incidentes de estos tipos. España fue el tercer país con más ataques de ransomware y brechas de datos. Este dato está extraído de NISA, que no sé si lo conocéis, es la Agencia Europea de Ciberseguridad, y recopilan datos de empresas, entidades públicas a nivel europeo. Y lo que nos están diciendo aquí es que al final el 10% de los incidentes ocurrieron aquí. Y si nos vamos ya directamente a hablar del caso de Galicia, aquí vuelvo otra vez a datos de INCIBE, lo que vemos es que fue la sexta comunidad autónoma que tuvo más incidentes. De todas formas, si los datos de arriba eran llamativos, yo creo que este lo es especialmente. Según la Comisión Europea, el 11% de las empresas no tienen ninguna medida de seguridad implantada. Estamos hablando de un número muy, muy elevado. Y en 2024, solo el 57% de las empresas habían formado a su personal en ciberseguridad. Esto es un dato muy relevante si tenemos en cuenta que el 95% de los incidentes aproximadamente empiezan por un error humano. Entonces, ahora ya somos conscientes de que hay incidentes, efectivamente, pero ¿cómo son estos incidentes? Este es un informe, estos datos están extraídos de un informe de NISA, todos los años hace como una especie de recopilación de las principales amenazas y como podéis ver, pues el 77% de los incidentes que se registraron en Europa fueron ataques de denegación de servicio. Supongo que todos estáis familiarizados con este término, pero tiene mucho que ver con por ejemplo, si tenemos un servidor o tenemos una web y nos hacen un ataque pues, para tirarlo abajo. Y el 17% de los ataques fueron intrusiones. De todas formas, sí que es cierto que hay ciertas diferencias en estos ataques. Por ejemplo, en la parte de denegación de servicios sí que se ha visto que son ataques que principalmente vienen dirigidos por grupos activistas. Normalmente no suelen estar buscando no tienen un impacto económico. En el caso de las intrusiones, por ejemplo, sí que es cierto
que suelen estar, disculpad, tenéis un poquito de agua. Sí que suelen estar dominadas más por ciberdelincuentes. Gracias. Bien, como os decía, en el caso de las intrusiones, el foco de estos ataques es totalmente diferente. Suelen ser ataques mucho más dirigidos que están producidos por ciberdelincuentes que intentan sacar algún daño económico o lo que sea. De hecho, en esta gráfica de aquí abajo, lo que podéis ver son cómo han sido estas intrusiones, cuál ha sido el objetivo de estas intrusiones que se han producido. Principalmente conseguir una brecha de datos, recopilar información estratégica, robar credenciales o incluso participar en procesos de fraude. Pero, ¿cómo han conseguido los atacantes realizar estos ataques? ¿Cuál ha sido el vector de entrada? Principalmente lo que vemos es el phishing. Yo creo que esto es algo que no nos extraña a nadie, porque sí que es cierto que es una de las técnicas más utilizadas a día de hoy. Pero también destacaría la parte de explotación de vulnerabilidades. Y ahí, aunque Pilar lo mencionó antes, veis que la parte de atacante interno, aunque es un porcentaje muy pequeñito de los ataques, sí que es cierto que pueden tener un impacto muy grande en nuestra organización. Al final estamos hablando de usuarios que tenemos en nuestra empresa, que pueden ser más bien intencionados o malintencionados, pero que tienen acceso a muchos recursos corporativos y pueden hacer mucho daño en las empresas. Y aquí nuevamente también vemos diferencias principalmente entre la parte de phishing y la parte de explotación de vulnerabilidades. El phishing efectivamente es el vector de entrada más frecuente, pero sí que es cierto que no suele derivar tanto en intrusiones. En cambio, cuando nosotros tenemos una vulnerabilidad en un sistema, en una web, etcétera, etcétera, sí que es cierto que cuando recibimos un ataque en este sentido es algo mucho más dirigido y que muchas veces deriva en una intrusión que puede llevar a un ransomware, una puerta trasera, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde vienen estas amenazas principalmente? Lo que más se está viendo son ataques a través de dispositivos móviles, de web, OT y la parte de la cadena de suministro, que no sé si lo conocéis, pero al final lo que quiere decir son ataques que vienen pues, a través de nuestros proveedores. Así que bueno, ya hemos dado unas pinceladas acerca del contexto y ahora vamos a hablar de la parte de las buenas prácticas. Esto que estáis viendo aquí es lo que INCIBE considera su decálogo de ciberseguridad y son cosas que a nivel empresarial todos deberíamos de tener en cuenta. De todas formas, haremos un pequeño repaso. Tenemos, por un lado, el primer paso, lo que tenemos que hacer como una empresa de cara a estar realizando bien nuestra estrategia de seguridad, es evaluar de forma adecuada nuestros riesgos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros activos, es decir, qué es lo que tenemos en nuestra organización. Y una vez que conocemos los activos, saber cuáles son las amenazas a las que nos estamos enfrentando. Obviamente hay que hacer análisis de riesgos y si apoyamos todo esto en actividades de vigilancia digital, tendremos una foto más completa de qué es lo que está pasando. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir cuál es nuestra estrategia. Y como toda estrategia, tenemos que tener unos objetivos a corto, medio o a largo plazo. Las estrategias de seguridad obviamente tienen que estar integradas con toda la parte de IT, toda la parte de negocio y no es algo que pueda ir de forma independiente y tienen que tener KPIs, responsabilidades, etcétera, etcétera. Y ahora viene una de las partes que también es muy básica, ¿no? Tenemos que definir las políticas de acceso, tenemos que utilizar sistemas de gestión de identidad, sistemas multifactor, etcétera, etcétera. Quizás todo esto parezca muy básico, pero recordad lo que vimos, el 10% de las empresas españolas no están aplicando ninguna de estas medidas, con lo cual sí que es necesario hacer este repaso. Después tenemos el tema de las contraseñas. Nuevamente, tenemos que tener una política de contraseñas seguras. No podemos estar repitiendo usuarios y contraseñas, utilizar un 2, 3, 4. Y a nivel empresarial es muy importante que todo esto esté claro. Y desde luego el principio de mínimo privilegio, que lo que nos dice es que las personas solo tienen que tener acceso a la mínima información imprescindible. Instalación de herramientas de seguridad. Obviamente, pues hay muchísimas herramientas que podemos tener a día de hoy, son todas imprescindibles, creo yo, pero hay una cosa que quizás no se suele hacer tanto y es verificar, una vez que tenemos las herramientas, que realmente están funcionando como deben de funcionar. Y ahí hay determinadas pruebas que se pueden hacer para verificar que todo esto está funcionando como debe.
La parte de copias de seguridad, aquí después de la charla de Pilar, tampoco tengo mucho más que hablar de la parte de datos, ¿no? Pero obviamente es imprescindible tener backups, los datos tienen que estar distribuidos, las copias tienen que estar cifradas, tenemos que comprobar que podemos restaurarlas. Luego la parte de actualizar nuestros sistemas. Nosotros podemos tener el mejor software del mundo, pero no por eso quiere decir que no pueda ser vulnerado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el software y hardware que tenemos en toda nuestra empresa y obviamente actualizarlo pues, de la forma que hay que hacerlo. Pero muchas veces eso no es suficiente y lo que nos estamos encontrando es que cuando hacemos auditorías de seguridad o hacemos pentest sobre los equipos que tenemos sobre los servicios que tenemos en nuestra empresa, nos vamos a encontrar que hay vulnerabilidades. Obviamente estas vulnerabilidades hay que parchearlas, tenemos que actualizar los sistemas y tenemos que gestionar de forma eficiente estas vulnerabilidades, especialmente aquellas que son de carácter crítico. La parte de securizar la red. Esto obviamente es muy importante, pero pensad, por ejemplo, si tenemos un ataque de ransomware, si tenemos una red segmentada en una empresa, a lo mejor podemos hacer que ese ataque quede confinado, medianamente aislado y que no nos afecte a todo, ¿no? Utilizar VPN en accesos remotos y, desde luego, la parte de monitorizar el tráfico de red. En las empresas habitualmente suele haber este tipo de herramientas, pero sí que es cierto que también una cosa que estamos viendo es que muchas veces no llega a contener estas herramientas implantadas, sino que tenemos que ir más allá y tenemos que hacer análisis activos de los logs y de los datos que tenemos, porque puede haber pues actores maliciosos que a lo mejor están infiltrados en nuestra organización y que a priori no son detectados por estas herramientas. Con lo cual, todo lo que podamos hacer proactivamente en ese sentido, desde luego, va a ayudar a mejorar nuestra postura. Y luego, la parte de protección contra ataques de denegación de servicio. Como comentaba antes, este tipo de ataques se suelen dar, imaginad, si tenemos una web y de repente se lanzan muchos ataques contra esa web y se cae abajo, ¿no? Pero nosotros, si tenemos un servicio que es vital para nosotros, podemos simular este tipo de ataques y podemos comprobar si efectivamente hay esa resiliencia o no. La parte de seguridad de los datos. Obviamente no todos los datos son iguales. No es lo mismo a lo mejor los datos que tenemos de un cliente que los datos que tenemos publicados en nuestra web. Entonces, tenemos que clasificarlos y tratarlos de diferente forma, un poco en función de lo críticos que sean. También hay que cifrarlos. Y luego hay soluciones como lo de los CLPs, que al final lo que hacen es te evitan que la información salga de la empresa. Es como una especie de barrera. Estábamos hablando hasta ahora de medidas reactivas, proactivas, por decirlo así, pero tenemos que asumir que hagamos lo que hagamos, siempre existe la posibilidad de que vaya a haber un incidente. Entonces, como tal, tenemos que estar preparados para poder afrontarlos. Así que tener un plan de continuidad de negocio y hacer un análisis de cómo los diferentes impactos que podemos tener nos van a afectar es algo que es muy importante. Y, por supuesto, tener un plan de respuesta a incidentes. Si de repente sufro un ciberataque y me paraliza pues, mi planta industrial, ¿qué pasa? ¿En qué me afecta? ¿Cómo tengo que responder? ¿Cómo hago que todo vuelva a funcionar de nuevo rápido? La parte de realizar simulacros es importante, tener redundancia, etcétera, etcétera. Y luego lo que veíamos de la parte de formación, ¿no? Al final sí que es cierto que las personas somos un punto débil, eso es yo creo que algo, bueno, somos un punto fuerte, pero también somos un punto débil desde el punto de vista de seguridad. De hecho, los ataques de phishing sabéis que están dirigidos hacia nosotros, con lo cual es fundamental formar a la plantilla, ¿no? Y que ese porcentaje que veíamos antes, del 57% en las empresas, sea muy, muy superior. Vale, hemos hablado de en qué momento estamos, hemos hablado de qué debemos de hacer para tener una estrategia de seguridad en nuestra empresa, pero yo creo que no debemos de perder el foco también un poco de hacia dónde vamos. Y esto que estáis viendo aquí al final es un informe nuevamente de NISA, de la Agencia de Ciberseguridad Europea, en la que se habla de cuáles son las principales amenazas que va a haber a lo largo de los próximos años, de aquí a 2030, que bueno, está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y si os fijáis, arriba de todo pues aparece la falta de conocimiento de errores humanos, que ya hemos venido hablando de esto en esta charla, y la explotación de sistemas no actualizados, que lo hemos comentado antes con el tema de las vulnerabilidades. También aparece temas de ataques de desinformación, amenazas híbridas, que es cuando se mezcla, por ejemplo, una amenaza ciber con una amenaza física, y son amenazas que son mucho más difíciles de poder identificarlas. Los ataques de la cadena de suministro, que hablábamos también a través de los proveedores, y también la parte de la IA.
Y en esta parte sí que voy a hacer un pequeño paréntesis porque hemos hablado de prácticas de seguridad que son importantes tener en cuenta, pero sí que es cierto que a día de hoy yo creo que todas las empresas y todas las personas también a nivel personal cada vez estamos utilizando más la IA. Entonces voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Cómo converge esto con el mundo de la ciberseguridad? Básicamente lo podemos hacer de tres formas. Por un lado, la inteligencia artificial es una herramienta que se puede utilizar en el ámbito de la defensa. La podemos utilizar como una herramienta más de las que tenemos. Al final, de lo que estamos hablando aquí es que podemos tener acceso a muchísimos datos, podemos analizarlos de una forma muy rápida y podemos hacer una respuesta mucho más rápida. Pero no nos podemos olvidar de que la inteligencia artificial también se puede usar por parte de los atacantes. O sea, ya lo estamos viendo a día de hoy con los ataques de deepfakes, phishing, etcétera, etcétera. Pero el punto al que quería llegar es que al final todos en nuestro día a día estamos incorporando la inteligencia artificial, pero también es un software y es algo que tenemos que proteger. Y lo que os estoy enseñando aquí, al final, son los principales ataques a los que se puede encontrar un sistema que está basado en IA. El envenenamiento de datos quizás es uno de los más comunes. ¿Y en qué consiste esto? Básicamente es, nosotros cuando tenemos un modelo de inteligencia artificial, tiene que haber una fase en la que el modelo de inteligencia artificial aprende y para eso le damos datos. Pero ¿qué pasa si le estamos dando datos erróneos? Pues al final lo que estamos haciendo es que la IA aprende mal. Ese es el primero de los ataques. Segundo de los ataques, ataques de evasión. ¿En qué consiste esto? Consiste en que intentamos engañar a la IA. Por ejemplo, un caso que se puede dar es intentar conseguir que un sistema de reconocimiento facial acepte a una persona que no es parte de una empresa como que sí que lo es o deniegue el paso a otra persona. Estamos engañando al sistema de IA para que no haga lo que tiene que hacer. También tenemos la parte de robo de modelo. El robo de modelo es algo que es fundamental. Cuando hablamos de IA, yo creo que una gran mayoría de nosotros está pensando en ChatGPT, está pensando en Copilot, etcétera, etcétera. Pero no nos podemos olvidar que al final la inteligencia artificial está presente en todo y las empresas tienen sus propios modelos, por ejemplo, los bancos cuando trabajan con procesos de detección de fraude y son modelos que son especialmente sensibles. Al final es propiedad intelectual, con lo cual este tipo de ataques en lo que consiste es precisamente en extraer parámetros para poder replicar estos modelos de inteligencia artificial. Tenemos la parte de manipulación del comportamiento, que no voy a entrar mucho en detalle, la parte de inyección del prompt. Al final es intentar, cuando estás, por ejemplo, hablando con un chatbot, que haga algo que no debe hacer. Y luego la parte de inferencia de pertenencia, que como hablábamos antes, la inteligencia artificial se nutre de datos y aquí es un ataque de confidencialidad. Intentamos averiguar si, por ejemplo, mis datos han sido utilizados para entrenar un cierto algoritmo. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Pues el mensaje que os quería dejar aquí claro es que necesitamos auditar los sistemas de IA, igual que lo hacemos con cualquier otro sistema que tenemos en las empresas. Ya somos conscientes de que tenemos que hacer auditorías web, somos conscientes de que tenemos que hacerlas sobre la red, etcétera, etcétera, pero la parte de IA es una tecnología que yo creo que estamos todos un poco abrazando sin ser consciente de los riesgos. Entonces, ¿qué beneficios tiene si protegemos este tipo de tecnología? Por un lado, estamos protegiendo los datos, también estamos garantizando la integridad del sistema, es decir, que la IA está funcionando como debe. Estamos cumpliendo toda la parte normativa, porque sí que es cierto que hay ciertas regulaciones que ahora nos están diciendo cómo debemos de trabajar y obviamente pues estamos mitigando posibles riesgos derivados de que haya algún problema con estos sistemas y estamos protegiendo también nuestra reputación. Vale, vamos con la segunda parte, que veréis que esta va a ser muy rápida. Y aquí simplemente
os quería dejar, bueno, sabéis que en Europa tenemos muchísimas regulaciones, no voy a entrar tampoco en detalle de todas estas. Simplemente os quería dejar un listado de las que quizás tienen un mayor impacto, están más relacionadas directamente con el ámbito de la ciberseguridad, solo para que las conozcáis. Tenemos obviamente la GDPR, que al final yo creo que aplica absolutamente a todas las empresas. No creo que haya una sola empresa a la que no esté sujeta a la Ley de Protección de Datos. Tenemos también la NIS, que al final lo que hace es garantiza ciertos requisitos de seguridad en infraestructuras críticas, como pueden ser, por ejemplo, sistemas de redes eléctricas o de gas, de agua potable, hospitales, transporte, etcétera, etcétera. También tenemos DORA, que está específicamente dirigida a los bancos. Tenemos la Cyber Resilience Act, que está orientada, así como empresa esté desarrollando software o hardware que tiene productos con elementos digitales, lo llaman así. La Cyber Security Act, que está relacionado con temas como de homologación, por decirlo así. Y la última, Cyber Solidarity Act, está relacionada con qué pasa si hay un incidente y cómo los estados colaboran entre ellos. Y tengo esta tabla que no voy a entrar mucho en detalle, la verdad es que es bastante larga. Están listadas las regulaciones de antes, pero sí que quería destacar una cosa. Al final, en la parte de obligaciones claves, si nos fijamos, todas más o menos nos vienen diciendo lo mismo. Nos hablan de que tenemos que gestionar los riesgos de una forma eficiente. Nos hablan de que si tenemos vulnerabilidades, tenemos que identificarlas, tenemos que tratarlas y tenemos que darle soporte. Nos están hablando de que tenemos que tener unos requisitos de seguridad específicos. Nos están hablando de que tenemos que notificar los incidentes. Entonces, aunque cada una de ellas está trabajando en su ámbito, todas tienen muchos puntos en común. Y aquí simplemente un par de pinceladas adicionales sobre las obligaciones desde el punto de vista siempre de un incidente. ¿Vale? En el caso de la GDPR, por ejemplo, nos dice que si tenemos un incidente con los datos que estamos gestionando como empresa, pues que tenemos un plazo de 72 horas para notificarlo y hay que hacerlo también a los afectados si tiene alto riesgo. En la NIS 2, aquí estamos hablando de infraestructuras críticas, que al final es algo que está sosteniendo nuestra economía. Entonces, un incidente de ciberseguridad en cualquiera de estas infraestructuras hay que notificarlo en 24 horas. Y aquí tenemos que hacer gestión proactiva de riesgos, gestionar vulnerabilidades, etcétera, etcétera. En el caso de DORA, que al final también está, aunque afecta a bancos, también están recogidos en la NIS 2, sí que tiene alguna diferencia. Nuevamente, incidentes, tenemos que notificarlos, tenemos que hacer pruebas periódicas y aquí además hay una parte que dice que hay que establecer mecanismos para intercambiar información de amenazas entre esas entidades. Y si estamos desarrollando software que esté afectado por esta regulación y tenemos algún tipo de vulnerabilidad o un incidente, tenemos que notificarlo, tenemos que gestionarlo y tenemos que parchearlo. Así que, bueno, nuevamente, cada una en su diferente ámbito, pero ya veis que más o menos todos nos están obligando y nos están empujando a que tenemos que llegar a unos mínimos en cuanto a la ciberseguridad. Vale, y una vez que tenemos esto en claro, ¿en qué nos beneficia a nosotros, aparte de que lo tenemos que hacer para evitar sanciones? ¿En qué nos beneficia a nosotros cumplir con estas regulaciones? Por un lado, esto también está ayudando a muchas empresas a que se pongan al día y saber que tienen que cumplir una serie de requisitos, con lo cual está ayudando con todo el tema de la protección de datos. Obviamente está fortaleciendo la postura de seguridad de la empresa y esto lo que implica es que estamos minimizando los riesgos, que sabemos que los hay, pero por lo menos intentemos hacer todo lo posible para que sean mínimos. Obligan a definir protocolos de respuesta a incidentes, ayudan a mejorar la reputación, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ir con esta última parte que ya hemos hablado. Hemos hablado inicialmente de la parte de buenas prácticas, qué es lo que tenemos que hacer, hemos hablado del contexto en el que estamos, el contexto al que vamos, hemos visto los requisitos mínimos que nos están pidiendo también desde el punto de vista regulatorio, pero ¿qué pasa si hay un incidente? ¿No? Porque en algún momento, tarde o temprano, es probable que llegue. Vale, esto es muy similar a lo que vimos al principio de todo. Son otra serie de estadísticas, pero estas están ya muy relacionadas con incidentes, impacto, etcétera, etcétera. Y aquí lo que nos está diciendo es el 54% de las pymes ha sido víctima de un ciberataque en los últimos 18 meses. En España, aún consulté la cifra ayer, 99% del tejido empresarial son pymes. O sea, estamos hablando de que tenemos que asumir que esto va a pasar en un momento u otro.
El 23% de las pymes españolas han sido víctima de fraude digital. Nuevamente, estas estadísticas son todas de 2024-2025, ¿vale? Cuando hay un ataque de ransomware, una media de un 48% de los equipos se ven afectados en una empresa. Y aquí sí que es cierto que encontré muchas variaciones en cuanto a la parte de precios. Encontré que hablan desde 30.000 hasta 250.000 euros. Me he quedado con un término medio. Pero el coste medio de un ciberataque a una pyme es de más de 75.000 euros. Teniendo en cuenta que hay muchas empresas que son muy pequeñitas, muchas veces son costes que no podemos asumir. El 60% de las pymes que sufren un ciberataque severo cierra en un plazo de 6 meses. En el caso de que haya una brecha de seguridad, las empresas tardan de media, aquí estamos incluyendo no solo pymes, sino grandes empresas, pequeñas empresas de todo, 180 días, es decir, tardan 6 meses en darse cuenta de que han tenido este incidente y otros 2 meses más en ser capaces de contenerla. Aquí pensad que cuanto más tiempo tardemos, al final esto tiene un impacto económico directo. Y luego, uno de cada 5 negocios no logra recuperar sus datos tras un incidente. Vale, por aterrizarlo un poquito más, estos son algunos ejemplos de noticias recientes de incidentes y ciberataques que ha habido. Los ataques de ransomware, como veíamos antes, pues son de los más frecuentes, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es un titular que dice la mitad de las pymes que sufren un secuestro de datos ransomware cierran en menos de un año. Y da el caso concreto pues, de una empresa que no nombra en Pontevedra, o sea, aquí al lado, que en mayo sufrió este ataque. Este caso también es especialmente llamativo. Es una fábrica de Alemania que tenía más de 100 años de actividad y sufrió un ataque de ransomware porque no estaba preparada. Al final, el impacto que tuvo esto es que cada día perdió 250.000 euros y se terminó declarando insolvente. Y estamos hablando de una empresa que tenía 100 años de antigüedad. Es decir, esto al final no es pensar, no, es que esto le pasa a una micropyme y no tiene capacidad de afrontarlo. Estamos hablando de una empresa que ya estaba bastante consolidada. Esta noticia también es de verano. Una pyme sevillana de 38 empleados, también otro ataque de ransomware, y durante 5 días tuvo pérdidas de 100.000 euros y perdió contratos pues, por casi 200.000 euros. Ya estamos viendo que el impacto de estas cosas no es trivial, precisamente. Esto es una brecha de datos del Hospital de los Madroños, está relacionado con el tema de la GDPR que vimos antes. Obviamente los datos de salud son muy sensibles y en el momento que si nosotros tenemos datos de clientes y hay algún tipo de filtración, pues tenemos que hacer la comunicación. Y esta es la comunicación que hizo. Y esta es una noticia de la semana pasada en la que salió que se habían comprometido datos de la agencia tributaria. Y la verdad es que es bastante similar a una noticia que se publicó a finales del año pasado, que también era muy similar y finalmente en ese caso no había sido directamente la agencia tributaria, sino que había sido una consultora externa. Aquí lo que os quiero decir es que también cuando se produce un incidente de este tipo y se publica que el grupo X está publicando que tiene tantos datos, no siempre son esos datos. Vale. Y ahora que ya sabemos que va a haber incidentes y que los incidentes pueden ser bastante graves, ¿qué podemos hacer si tenemos uno? Bueno, esto es un poco cómo estamos afrontando nosotros desde Darlogic todo el tema de la recuperación de incidentes, pero yo creo que los pasos son bastante homogéneos independientemente de la empresa. El primer escenario es tenemos que entender qué es lo que está pasando. Tenemos que contextualizar el informe e intentar acceder a toda la información posible. Después viene una fase segunda de investigación. Tenemos que analizar todos los datos que hemos recopilado, tenemos que identificar hasta qué punto el actor malicioso, el atacante, ha conseguido infiltrarse, qué es lo que ha hecho y ver hasta qué nivel llega el compromiso. Después viene una fase de respuesta, es decir, tenemos un incidente, lo hemos detectado, pero es que ahora tenemos que hacer algo. Entonces ahí hay que planificar una respuesta y además esto es un paso que es bastante sensible porque hay que hacerlo bien, hay que evitar que el actor pueda hacer una contrarrespuesta. Y obviamente, siempre que pasan estas cosas, luego tiene que haber una fase en la que tenemos que analizar qué ha pasado, intentar entenderlo y evitar que vuelva a pasar. Con lo cual tenemos que analizar todos los datos, identificar por dónde ha entrado, qué ha sido explotado y hacer unas sugerencias de mejora y obviamente aplicarlas. De todas formas,
Nosotros lo que sí que estamos viendo es que muchas veces la respuesta ante incidentes por sí misma no llega. Entonces, cada vez más estamos tendiendo a afrontarlo de esta forma, ¿no? Aquí veis que en medio sí que tenemos la cajita de respuesta ante incidentes, pero claro, la respuesta ante incidentes es cuando el incidente ya ha pasado. Con lo cual, lo mejor que puedes hacer es, como comentaba antes, intentar tener una visión proactiva y llegar al punto en que no tiene que pasar el incidente. ¿Cómo hacemos esto? Pues por un lado, analizando la información acerca de inteligencia de amenazas o analizando información externa de la empresa para ver si hay algún tipo de información filtrada o hay algún tipo de ataque que parezca que vaya a venir dirigido hacia nosotros. Luego hay actividades de threat hunting, que esto lo que consiste es, antes hablábamos de que podemos tener herramientas de seguridad implantadas en nuestras organizaciones, pero muchas veces los actores maliciosos pueden ir más allá y tenemos que analizar los datos y encontrarlos. Obviamente, si hay un incidente hay que responder a él y tenemos que gestionar nuestras vulnerabilidades y comprobar que todos los sistemas que tenemos puestos en producción realmente están funcionando como deben. Así que bueno, más o menos hemos visto toda la presentación, pero el objetivo de esto, como comentábamos al principio, es generar confianza. Ya no solo es que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que implantar un mínimo de medidas de seguridad, sino que esto tiene que ser algo diferencial para nosotros, tenemos que transmitir confianza. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Obviamente, lo primero es ir a los mínimos de los mínimos. Tenemos que implantar las buenas prácticas. Hemos visto muchas medidas de carácter técnico, de carácter organizativo, y la verdad es que no puedo decir que uno sea más prioritario que otro. Si podéis implantarlas todas, obviamente mejor. Pero también es cierto que en función de los riesgos y las necesidades de cada empresa habría que hacer ajustes. Y pongo especial relevancia en la parte de personal, porque no nos olvidemos que al final los ataques de phishing tenían una prevalencia muy importante y al final los humanos, las personas, somos un punto de fallo, con lo cual tenemos que concienciar a nuestro equipo de lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, cuáles son los riesgos, y es una forma estupenda, la verdad, de evitar problemas. Pero también es cierto que la parte simplemente de buenas prácticas no llega, ¿no? Muchas veces tenemos que ir más allá. Cuando veíamos antes el panorama de amenazas de 2030, estábamos viendo que los ataques cada vez son más complejos, incluso se mezclan ataques, amenazas híbridas, ¿no? Mezcla de físico y ciber, y muchas veces tenemos que apoyarnos también en servicios de carácter más especializado para ayudarnos a tener esta visión proactiva. Después hemos visto la parte de cumplimiento regulatorio, que hemos visto que, aunque a veces se asocia con algo negativo, realmente es algo positivo, porque nos está ayudando a fortalecer nuestra posición de ciberseguridad como empresa y nos está obligando a llegar a esos mínimos. Y todo esto al final también termina impactando en la reputación. Y por último, no nos podemos olvidar, ¿no?, de que por muy bien que hagamos las cosas, siempre existe la posibilidad de que vayamos a tener algún tipo de incidente en nuestra empresa. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que tener un plan para poder gestionarlo y, desde luego, cuanto más proactivo, más integral sea la aproximación que tengamos, pues más efectiva y más rápida será la recuperación. Y esto es todo. Muchas gracias.